Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, casi al borde de un suspiro contenido, y es que vamos a desentrañar esos secretos, esas tensiones, esos momentos que han estado al límite entre dos figuras muy queridas en el mundo del espectáculo, Demet Özdemir y Gülden Yaman. Prepárense porque vamos a ir más allá de lo superficial, vamos a analizar qué es lo que realmente está sucediendo, o al menos, lo que se rumorea que está sucediendo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos encanta tenerlos por aquí. Así que ¿por dónde empezamos con este dúo dinámico que parece estar envuelto en una especie de aura de misterio? Demet Özdemir, esa estrella turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional, conocida por su carisma, su talento actoral y por supuesto, su impecable estilo. Y Gülden Yaman, una figura que quizás no sea tan mediática en el sentido estricto de la palabra, pero que por su conexión y cercanía con Demet, ha ganado una gran relevancia y atención. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué une realmente a estas dos mujeres? ¿Qué tipo de relación existe que genera tanto interés y a veces tanta especulación? Vamos a desgranar esto. Las redes sociales, como siempre, son un caldo de cultivo para las teorías y los rumores. Vemos a Demet Özdemir compartiendo momentos de su vida, y a menudo, Gülden Yaman aparece en estas publicaciones. Son fotos juntas a veces de eventos, otras veces de momentos más íntimos, compartiendo risas, comidas, y la típica complicidad que vemos entre amigas cercanas. Sin embargo, hay algo en la forma en que se relacionan, en la intensidad de algunas miradas, en las publicaciones que parecen tener un doble sentido, que ha llevado a muchos a preguntarse si la relación va más allá de una simple amistad. Y aquí es donde la tensión empieza a palpitar. Por un lado, tenemos a Demet, quien siempre ha sido bastante reservada con su vida privada. Si bien comparte fragmentos, nunca se ha prodigado en detalles íntimos, lo que naturalmente aviva la curiosidad. Y por otro lado, Gülden, cuya presencia se siente cada vez más fuerte al lado de Demet, a veces como una sombra protectora, otras como una confidente incondicional. Los seguidores, con su aguda observación, han detectado ciertos patrones. Por ejemplo, a veces, los comentarios que se dedican mutuamente en redes sociales, aunque son cariñosos, tienen un tono que podría interpretarse de diversas maneras. ¿Son solo palabras de aprecio entre amigas, o hay una capa más profunda de significado oculto? Y es que la línea entre la admiración y la posesión, o entre una amistad profunda y algo más, a veces puede ser muy delgada, especialmente cuando las cámaras y las redes sociales están observando cada movimiento. Hemos visto a Gülden en eventos importantes de Demet, apoyándola, celebrando sus éxitos. Esto, en sí mismo, no es nada inusual. Sin embargo, cuando esta presencia es constante, cuando parece haber una dependencia emocional mutua, o cuando se comparten detalles que sugieren una intimidad fuera de lo común, es natural que surjan las preguntas. La tensión al límite, como dice nuestro título, se refiere a ese punto donde las especulaciones están a punto de estallar, donde cada gesto, cada palabra, cada publicación, es analizada con lupa. Pensemos en los momentos clave. ¿Ha habido alguna declaración explícita por parte de alguna de ellas que haya dado pie a estas interpretaciones? Si bien no ha habido confesiones directas sobre una relación romántica, sí ha habido expresiones de afecto muy fuertes. Por ejemplo, en ocasiones, Demet ha descrito a Gülden como una persona fundamental en su vida, su alma gemela, o su persona favorita. Y aunque estas frases pueden ser interpretadas como metáforas de una amistad muy sólida, en el contexto de la cultura popular y la atención mediática, a menudo abren la puerta a interpretaciones más allá. Además, los rumores a veces se alimentan de la ausencia de otras figuras en la vida de Demet. Cuando una estrella está en la cima de su carrera y su vida personal es un foco de interés, la ausencia de parejas conocidas o la discreción extrema sobre sus relaciones pueden hacer que las personas que sí están constantemente a su lado, como Gülden, adquieran una relevancia especial en las conjeturas. Es como si el vacío de información sobre ciertos aspectos de su vida se llenara con las figuras más prominentes que la rodean. Otra cosa que añade leña al fuego son los comentarios de los fans. En las secciones de comentarios de sus publicaciones, vemos una dualidad. Por un lado, hay quienes apoyan la amistad y celebran la conexión entre ellas, viendo una relación sana y valiosa.
Por otro lado, están aquellos que insisten en que hay algo más, que ven una química innegable y que están convencidos de que su relación trasciende la amistad platónica. Esta división entre los seguidores también contribuye a mantener la tensión. La gente se debate entre la interpretación más convencional y la más audaz. Y no podemos olvidar el factor de la comparación. En el mundo del espectáculo turco, las relaciones y las amistades son a menudo observadas con lupa, y es común que se establezcan comparaciones con otras figuras públicas. A veces la forma en que Demet y Guldem interactúan puede ser comparada con la dinámica de otras parejas o amistades cercanas que han sido objeto de atención mediática, lo que indirectamente refuerza las especulaciones. Ahora bien, es fundamental recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de las involucradas, todo lo que tenemos son interpretaciones y rumores. Y es precisamente esa ambigüedad lo que hace que este tema sea tan fascinante para muchos. La tensión al límite no proviene necesariamente de un conflicto abierto, sino de la incertidumbre, de la posibilidad de que haya algo oculto, algo que escapa a la comprensión general. Es el misterio lo que cautiva. Podríamos incluso considerar la posibilidad de que la propia Demet, de forma consciente o inconsciente, juegue con esta ambigüedad. Quizás disfrute de la intriga que rodea su vida personal, o quizás su forma de ser tan abierta y cariñosa con Guldem sea genuina, y la interpretación va más allá de su intención. En cualquier caso, el resultado es el mismo, un interés sostenido y a menudo, una especulación constante. Además, pensemos en la presión que esto puede generar. Vivir bajo el escrutinio constante del público y los medios, donde cada interacción es analizada, debe ser agotador. Si bien la atención puede ser beneficiosa para sus carreras, también puede ser una carga, especialmente cuando se trata de la esfera privada. La tensión que sentimos al ver estas especulaciones puede ser un reflejo, en parte, de la presión que ellas mismas podrían estar experimentando. ¿Qué significa secretos revelados en este contexto? Quizás no haya secretos mayúsculos que hayan sido descubiertos de forma escandalosa. Más bien, se refiere a la revelación gradual de la profundidad de su conexión, a cómo esos pequeños detalles que comparten públicamente van tejiendo una narrativa que va más allá de la amistad superficial. Es como si cada publicación, cada comentario, fuera una pequeña pieza de un rompecabezas que los espectadores intentan armar. Los secretos son, en muchos casos, las interpretaciones que cada uno saca de esa información. Es importante también destacar la lealtad que parece existir entre ellas. Guldem ha estado ahí para Demet en momentos importantes y viceversa. Esta lealtad y apoyo mutuo son cualidades admirables en cualquier relación, y es probable que sea esa profundidad lo que atraiga tanto la atención. La gente busca conexiones genuinas, y cuando las perciben, tienden a querer explorar más a fondo. Y si lo pensamos desde una perspectiva más amplia, la forma en que la sociedad observa y juzga las relaciones entre mujeres, especialmente cuando hay una cercanía tan evidente, también juega un papel. Existe una tendencia a categorizar y etiquetar, y cuando una relación no encaja claramente en las casillas preestablecidas, se abre la puerta a todo tipo de especulaciones. Así que en resumen, la tensión al límite entre Demet Özdemir y Guldem Yaman parece nacer de una combinación de factores: la cercanía genuina entre ellas, la reserva de Demet sobre su vida privada, la constante presencia de Guldem en su vida pública, la interpretación de los fans en redes sociales y quizás, un toque de la propia dinámica de la vida de las celebridades. No hay una única respuesta, sino un mosaico de interpretaciones que mantienen viva la conversación. La revelación de secretos es más un proceso de desciframiento de lo que sus interacciones nos sugieren, que un evento concreto. Es un recordatorio fascinante de cómo, en la era digital, la vida de las figuras públicas se convierte en un espectáculo constante, y cómo la línea entre la vida privada y la pública puede ser increíblemente difusa. La forma en que Demet y Guldem navegan esta atención es, en sí misma, un tema de interés. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre la intrigante relación entre Demet Özdemir y Guldem Yaman. Hemos explorado las diferentes capas de especulación y admiración que rodean su conexión, y hemos visto cómo la tensión al límite se genera a partir de esos pequeños detalles que capturan nuestra atención. Espero que hayan encontrado esta conversación tan interesante como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál es su interpretación de la relación entre Demet y Guldem?
¿Creen que hay algo más allá de una amistad profunda? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos a quienes también les interese el mundo del espectáculo y las curiosidades de las celebridades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.